Quiero que vayamos a las Escrituras y vamos a leer un pasaje para iniciar este evento tan maravilloso que Dios nos ha regalado. Y la verdad, debe dar gracia en tu corazón que te lo trae casi hasta tu casa. Amén. Porque tienes que caminar muy poco. Quiero que me acompañen, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2. ¿Ya están ahí? Primera de Corintios, capítulo 2. Dice la palabra: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría de hombre. ¿Hay sabiduría de hombre aquí? ¿De dónde viene la sabiduría que sí realmente nos enseña? La sabiduría que proviene de Dios. Dice el 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi presencia fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? No les escucho, mis hermanos. ¿No es que estábamos bien? De Dios. ¿Se dan cuenta? La sabiduría no es la que el hermano Cristóbal nos trae esta mañana o este día con las enseñanzas. La sabiduría realmente que proviene de Dios es la que te va a enseñar, es la que te va a mostrar, es la que te va a revelar. Esa sabiduría había estado oculta por muchos siglos. Y dice en Corintios también: pero Dios nos la reveló a nosotros. Pero dice por su Espíritu, por su Santo Espíritu. Así que no pongas argumentos, altiveces en tu pensamiento, en tu corazón. Simplemente vuélvete niño hoy. Porque dice que el niño, lo que le dice su padre, ¿qué pasa? ¿Lo cree? Ya cuando va creciendo el niño y descubre que el padre es mentiroso, ya no le cree mucho, pero al principio, lo que le dice para ese niño es cierto. Entonces, lo que hoy escuches de nuestro Padre, recíbelo con un corazón humilde. Proponte no saber nada, más lo que Dios te enseñe en este día. Así que vamos a orar, mis hermanos, para dar inicio a este evento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites llegar hasta este lugar. Nos acostamos, descansamos y nos diste la oportunidad de un día más. Que dice tu palabra que son nuevas tus misericordias cada mañana. Padre, y si nos permitiste llegar a este lugar es porque tú tienes algo especial para mí. Así dile, mi hermano, tú tienes, Padre, algo especial para mí. Y yo estoy dispuesto a recibirlo. Yo deseo recibirlo. Y por la unción y el poder de tu Santo Espíritu que enviaste a mi espíritu, yo sé que seré enseñado en esta mañana. Así que por todo eso, Padre, te doy gracias, porque yo sé que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Amén. Mi hermano Cris, es todo tuyo. Gracias.
Buenos días a todos. ¿Están listos para iniciar algo importante con Dios? ¿Con qué nos quedamos anoche? ¿Cuántas promesas que hay que vivir? Una, ¿cuál es? Ser hecho. Las mujeres dicen ser hecha hija de Dios, ser hecho hijo de Dios. ¿Y cómo se vive eso? Se vive por gracia, pero en la práctica, ¿qué tienes que hacer para vivirlo? ¿Ok? ¿Ok? Más sencillo todavía. Más sencillo. ¿Cómo inicia toda la comunicación? Gracias, ¿qué? ¿Quién? Gracias, Abba. ¿Por qué? ¿Por qué eso es como se vive? ¿No se acuerdan? Cuando dices gracias, Padre, ¿qué ocurre? Estás diciendo que tú eres quién? Hijo. Y Él es tu papá. Y eso es una relación con o sin derechos. Con derechos. Es sencillo. Pero hasta que no de veras lo recibas así de sencillo, por eso entendamos que si le hacemos caso a Dios, Él es el que va a estar hablándonos aquí en el corazón. Y se trata de que tú puedas vivir esto en toda tu vida. Por eso ayer usamos ejemplos de hacer la tarea, de enfrentar situaciones grandes, pequeñas. Si no empiezas en las pequeñas, vas a batallar mucho con las grandes. ¿Sí? Porque esto se vive en todo. ¿Quiero ser hijo de Dios en todo o nada más de vez en cuando? ¿Sí? Entonces tengo que aprender a vivirlo ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Es vida eterna, ¿no? ¿Qué quiere decir vida eterna? ¿Se puede interrumpir la vida eterna? Si es eterna, no puede interrumpirse. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender a estar allí. No voy a ser obligado. Entendimos eso, ¿verdad? Es una relación de respeto, es una relación de absoluto respeto. ¿Dónde está viviendo Dios? En mí, en ti. ¿Para qué? Para cumplirme su promesa desde adonde, desde adentro. Si se lo permito, y ahí entra lo que decías Ángeles, si recibo, ¿verdad? Pero no es uno de los más grandes retos que todos tenemos, es entender que no se trata de recibir a Cristo un día, una fecha y ya. ¿Ya recibiste a Cristo? Sí, ¿cuándo? Pues en 1912, ¿no? Si no es, le estoy recibiendo ahorita, ¿sí? Porque de esa acción de mi corazón depende si Él puede darme vida divina con la que yo pueda vivir lo que estoy experimentando. Y vamos a hablar en este día de aprender a vivir en lugar de aprender a morir. Déjenme explicarles, ¿ok? Si enfrentas una situación y te frustras, ¿eso es vida o eso es muerte? ¿Es vida frustrarse?
Ok, puedo aprender, pero la experiencia de frustrarme no es vivificante, es mortificante. ¿Sí? Entonces Dios le llama muerte a eso. Por eso Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios le llama vida a lo que vida es. La existencia no es vida. Podemos existir en muerte, respirar, movernos y todo eso. Sí, eso es lo que hace todo ser humano. Para Dios todos están en muerte, porque no tienen vida ¿dónde? Adentro. La vida, ¿quién es la vida? Jesús. Él dijo, yo soy la vida. Entonces, por eso es que Él viene a vivir, ¿dónde? En mí, para vivificarme. ¿Sí? Ahora vamos a explicar esto un poquito. ¿Dónde está el switch de las luces? Por favor, puedes ir a atenderlos. Entonces, ahorita hay focos allí, pero están ¿cómo? ¿Por qué? No tienen vida. ¿No sirven? ¿Pero qué les pasa? No están recibiendo la energía. Y porque no la están recibiendo, entonces ¿qué pasa? Están apagados, ahí están. No tienen nada malo. Pero no están recibiendo. Ahora van a recibir. ¿Qué pasó? Están iluminando ahora porque están recibiendo. Ahora van a dejar de recibir. ¿Qué pasó? ¿Están entendiendo? A menos que estés recibiendo, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo, no puedes permanecer en la vida divina. ¿Sí? Y esa elección de recibir es de quién? Es mía, es tuya. ¿Sí? Ya está la vida ¿dónde? Ya está en mí. Y no está allí para decir, no, hoy no te doy. Hoy no se me antoja darte vida. Jesús dijo, yo vine para que tú tengas ¿qué? Y la tengas en abundancia. Entonces, pero el secreto está en recibirla. En aprender a permanecer recibiendo. ¿Sí? Y eso nos trae al asunto de todo este tiempo que Dios nos concede tener en estos 2 días y cacho, fracción. Y se trata de eso que dice el pizarrón. Ser uno con Dios. Vamos a cambiar aquí de ser uno con Dios, con Abba. ¿En qué dice? Okay. Ser uno con Abba en espíritu, alma y cuerpo. Si entendemos este asunto de recibir y nos quedamos con la idea del foco, a ver, ¿estoy brillando o no? Si me enojo, ¿estoy brillando o estoy apagado? Si me entristezco, ¿estoy brillando o estoy apagado? Si envidio, ¿estoy brillando o estoy apagado? Si tengo paz, ¿estoy brillando o estoy apagado? Sencillo, ¿verdad? ¿O no? ¿Y de qué depende? ¿De que yo haga qué? ¿Qué tiene que hacer el foco para aprender? Recibir energía. Yo no tengo que recibir energía, tengo que recibir
vida. ¿Quién es vida? Entonces, ¿a quién tengo que permanecer recibiendo? A Cristo. Cada vez ayer anoche hablamos de muchas cosas y yo sé que absorbemos y nos quedamos con aquello que el Espíritu Santo nos impresiona, pero hasta que no lo vivamos, ¿sí? Hasta que no se vuelva algo que queremos vivir constantemente, pues no lo vamos a ni siquiera entender completamente. Entonces, está bien, es un proceso. Pero el chiste no es pasar el examen, no es sacarnos 10. El chiste es abrir el corazón. Y como Dios nos dijo a través de Manrique para iniciar el día de hoy, hay que volvernos niños, pero niños atentos. ¿Sí? El Espíritu Santo lo dice así en Primera de Pedro 2, dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Entonces, a mí me corresponde estar recibiendo vida a la persona que es vida. Si quiero participar de la vida de Dios en todo lo que soy. Y ahí está el reto, porque todos estamos acostumbrados a vivir de nosotros mismos. Por eso decimos, Dios dame paz, Dios dame fuerza, porque estamos hablando de dame a mí para que yo pueda hacerlo de mi propia cuenta. Y eso no funciona. ¿O te ha funcionado? En misericordia Dios nos baña a veces de paz, ¿no? Porque ya si no nos volvemos locos. Entonces Él, está bien, cálmate un poquito. Pero no podemos permanecer. Y el problema está en lo que estamos viendo en los focos. Si es como si el foco dijera al poste, dame energía, pero no está conectado constantemente. Y le llega un flashazo, ¿no? Órale, pues ahí te va. Y hace el foco. ¿Y qué le pasa luego? Se apaga. Porque dejó de ¿qué? De recibir. Entonces, el foco y la energía tienen que volverse uno, ¿cierto? Para que la luz brille constantemente. ¿Entienden eso? Cuando vemos la luz, no estamos pensando en el foco, no estamos pensando en la energía, ¿o sí? No te quedas viendo y dices, oye, qué bonita energía está recibiendo ese foco, ¿o sí? Dices, oye, esa luz se ve bonita, estás pensando en lo que produce esa unión, ¿cierto? ¿Sí están entendiendo? Entonces, cuando Dios viene a vivir adentro de tu espíritu, ¿cuánto de Dios viene a vivir allí? Piensen en eso un poquito. ¿Qué significa eso? Si Dios es amor y todo Dios está en ti, ¿cuánto amor hay en ti? ¿Cuánta paz hay en ti? ¿Cuánta verdad hay en ti? ¿Entienden? Entonces se acaba ese asunto de no tengo. Es un engaño eso. Segunda de Pedro capítulo 1, Dios dice lo siguiente, dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad ya te lo di. ¿Cuánto te dio? Todo. Entonces, ¿cuánto te hace falta? ¿Eh?
¿Te das cuenta? El problema no está en que Dios dé. ¿En qué está el problema? En que yo reciba. Ahí está la corriente ahorita, ahí está disponible. En el switch, ahí está la corriente esperando, pero está cortada. Así es lo que hacen los switches. Desconectan el cable. Entonces le estamos negando al foco que sea luz, que ilumine, porque no está recibiendo. ¿Sí? ¿Dónde está el switch adentro de ti? ¿Quién lo maneja? ¿Nadie más? ¿Alguien más lo puede manejar? ¿Dios no lo puede manejar? No. ¿Sabes por qué no? Porque eso te volvería un esclavo o un robot, un títere. ¿Sí? Y Él no quiere títeres. Él quiere hijos, hijas. Entonces tenemos que aprender a recibir. ¿Cuánto tiempo? Recibir es para ser uno. ¿Ya están claros en lo que es recibir? Es una decisión que yo hago, que tú haces, ¿dónde? Adentro. ¿Cuándo hay que tomar esa decisión? A ver, pero vamos a llevarnos así despacito. Si creo que hay algo que podemos hacer. Si salgo a la calle, salgo de mi casa y necesito ir al trabajo. Entonces voy a tomar un camión, un taxi, lo que sea, y ya me encomendé a Dios en la casa. ¿Ok? Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Algunos nos persinamos, otros hacemos otras cosas, no importa, pero es la misma cosa. O sea, ya oré, ya me encomendé y ya yo salgo, ¿no? Y entonces nada más salgo y piso la calle y me suenan el claxon, ¿no? Y me maldicen. Y entonces esa maldición yo la recibo y me da coraje y le digo a Dios, pues si me acabo de encomendar a ti, ¿por qué dejas que me traten así? ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy brillando? ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo aquí adentro no es vivificante, no es la vida de Dios, ¿o sí? ¿Están entendiendo? Entonces, ayer dijimos que para ser hechos hijos tenemos que ser enfrentados a adversidades, ¿sí o no? Con el fin de que aprendamos a permanecer viviendo la promesa. Entonces vamos a repetir este mismo incidente, pero ahora vamos a hacerlo bien. En lugar de encomendarme a Dios, ¿qué debo de hacer? Dar gracias. Vamos a ejemplificar eso. Me levanto y digo, Padre, gracias porque tú vives en mí. Y estás en mí para darme tu vida el día de hoy. Yo la recibo y lo único que quiero es que me enseñes
a permanecer en ti, a no apagar el switch. Porque en ese momento se apaga la luz y ya no voy a ser tu hijo. ¿Sí? Ser hijo es estar prendido. Y para estar prendido, ¿qué tengo que estar haciendo? Recibiéndole. ¿Me entienden? Entonces no es me encomiendo a ti, Padre. Es vamos a vivir esto juntos. ¿Ves la diferencia? Quiero permanecer viviendo lo que tú me das en todo lo que suceda allá afuera. Lo que sucede aquí adentro de la casa. ¿Cuántos pleitos suceden adentro de la casa? ¿Por qué creen ustedes que será eso? ¿Están prendidos o están apagados cuando agarran cada quien su macho y se montan? Apagados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la vida eterna, ya se te dio. Pero si no sé recibir, pues no puedo ser uno con Abba. Entonces, lo primero es ponerme todo mi ser a recibir, en la actitud, en la disposición, en la verdad de que mi única opción es ser hecho su hijo hoy. ¿De acuerdo? Voy a vivir la promesa. Ya todo está bien, ya puse un buen cimiento, ¿de acuerdo? Entonces, abro la puerta, salgo de mi casa, piso la calle y este amigo me suena el claxon y sucede exactamente lo mismo. ¿Qué necesito hacer? Seguir recibiendo. Sí. Y el amigo este me maldice. ¿Y qué va a hacer Dios adentro de mí? Porque el chiste no es que yo le diga que Dios te bendiga, es que quiere Abba darme para que salga de adentro de mí. ¿Sí? Porque de otra forma, miren, hacemos trampa. Decimos, bueno, que Dios te bendiga, pero lo decimos en tono de maldición también. Le estamos regresando. ¿Sí? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué hizo adentro? O te llenas de justicia propia y te sientes superior. O sea, no hay para dónde hacerse. Tú no puedes operar de ti. Eso se acabó. ¿Sí? El ser humano opera de sí mismo. El Hijo Divino no opera de sí mismo. Opera del Padre. Vive del Papá. Jesús vive así. Juan capítulo 14. Jesús dice lo siguiente. Creo que es el verso 13. Dice, las obras que yo hago, las palabras que yo hablo, no son mis palabras. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, por favor, préstale atención a eso un momentito. Dios está diciendo, Jesús está diciendo, yo no estoy haciendo por mi propia cuenta. Yo vivo recibiendo ¿a quién? A mi papá. Y Él, desde adentro de mí, es el que habla. Pues cuando tú lees en los evangelios que Jesús sanó, que Jesús echó fuera demonios, que ¿quién era en realidad el que estaba haciendo eso? El Padre en Jesús. Jesús estaba siendo uno con el Padre. ¿Te das cuenta? Entonces, si le permites a Dios mostrarte esa verdad respecto a Jesús,
puedes entender la verdad respecto a ti. La vida de Dios ya está ¿dónde? En mí. ¿Está accesible? ¿Puede haber apagones? ¿Puede fallar la fuente? Pero hay un switch. ¿Ese switch de quién es? Es mío. Yo lo prendo o yo lo apago. Ahí está el secreto. ¿Sí? Y la conexión se hace diciendo gracias, Padre. ¿Está difícil eso? Entonces, ayer me hacía una pregunta nuestro hermano aquí. Me decía, pero si yo ya sé que algo negativo o malo va a suceder, ¿cómo le puedo dar gracias a Dios por eso? ¿Cierto? Y es una pregunta muy, muy, muy buena de hacer. O sea, ¿cómo le puedo dar gracias a Dios por algo que no va a salir bien? Y entonces yo le explicaba a él, y ahorita el Espíritu Santo me recordó, por eso lo voy a comentar. Le decía, mira, no damos gracias por lo que salió mal, damos gracias por la promesa de ser hechos hijos. Porque esa promesa incluye lo que Dios dice en Romanos 8:28. ¿Qué dice allí? Dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Entonces vamos a suponer que yo hice algo no conectado, estaba yo apagado, y hice o dije o decidí y mis decisiones han resultado en un problema. Todas las cosas que hacemos traen consecuencias, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Sí? Cuando desobedeces hay consecuencias. ¿Eh? ¿Te va bien o te va mal? Entonces, ¿cuál es la promesa de mi Padre? Él dice, si me permites, si me amas, eso es estar recibiéndole. Entonces Dios dice, yo voy a hacer que aún eso se torne en bendición. Así que todo lo que hemos hecho mal en el pasado puede entrar a esa promesa. ¿Se dan cuenta? Y Dios puede transformarlo en bendición si yo se lo permito. Por eso puedo dar gracias. ¿Lo entienden? Porque queda cubierto en la promesa de Dios. ¿Está de acuerdo Dios en que yo peque? Por supuesto que no está de acuerdo. ¿Por qué le puedo dar gracias entonces? Pues porque Él ha provisto perdón, misericordia, salvación, limpieza, la promesa de hacerme su hijo. ¿Jesús puede pecar o no puede pecar? ¿Por qué no puede? Porque su naturaleza es santa, es incorruptible. ¿Sí? Tú y yo nacimos seres humanos con capacidad de pecar o no. ¿Qué es más fácil, pecar o no pecar? ¿Okay? Entonces, la promesa de hacerme hijo es hacerme incorruptible, como Jesús es. ¿Sí? ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién tiene que cumplir esa promesa? Dios, en mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Recibir, permitir. Porque mire, vamos a llevar esto más adelantito, ¿de acuerdo? Otra vez, salgo de la calle o salgo a la calle y piso la calle y el amigo me maldice, ¿no?
Y yo doy gracias y en lugar de sentirme ofendido, brillo. Porque en lugar de que salga de mí maldición, Dios pone bendición. A mí me da paz, me da compasión por ese ser humano que está lleno de tinieblas. Por eso puede maldecirme, ¿no? ¿De dónde crees que sale la maldición? ¿De la vida o de la muerte? Entonces, para que tú maldigas, tienes que traerlo adentro. Pero ya yo tuve esa experiencia, qué bonito, ¿no? Brilló el foco. Pasa ese amigo, se fue, no lo conozco, no pasa nada. Cruzo la calle, al otro lado de la calle, me tropiezo. Y va otra persona y la empujo, ¿no? Y esta persona también me maldice. ¿Qué? Y esta vez le digo a la persona, oiga, pues no fue a propósito, que quería que estaba yo cayendo, disculpe, no es para tanto. Brillé. En lo que crucé la calle, apagué el switch. ¿Me entienden? ¿Cuánto del día está prendido tu switch? ¿Y cuánto del día está apagado? ¿Eh? Suena el teléfono. Voy apagado, ¿verdad? Porque ya se me olvidó que el Padre vive en mí, o sea, ya voy con la sangre un poquito, empieza a moverse la cosa allá adentro, estoy inconsiderado, pero pues bueno, ya me dijo y ahí voy. Así pensamos, pero ¿quién se lo echó a perder? Yo, porque apagué el switch. Y entonces, por el tropezón y por eso me dejó el camión. Y entonces digo esto, pues que no, tú eres mi papá, ¿cómo permites esto? ¿Estoy prendido o estoy apagado? ¿Se dan cuenta? De esto, hermanos, así de sencillo, de sencillito como lo están escuchando, depende todo. Porque lo que Dios ha decidido darnos es del tamaño de Dios. La vida de Dios, toda. Por eso Él viene a vivir adentro. Ya está ahí. Ahora es el asunto de aprender a vivir esto. Le damos reversa a la cinta otra vez, ¿de acuerdo? Al cine este que estamos pintando. Otra vez salgo de mi casa, voy prendido, me suenan el claxon, me maldicen, sigo prendido, gracias Padre, porque me advertiste, por lo que sea. En el momento en que tú dices gracias Padre de corazón, el Espíritu de verdad te va a estar iluminando. Sí, es maravilloso cómo fluye la palabra, cómo eres, eso es ser vivificado. Voy cruzando la calle, sigo conectado, sigo recibiendo y me tropiezo y empujo a la persona y en lugar de, oiga, puedo ir con la persona, ¿está usted bien? Discúlpeme. Y en lugar de que esa persona sienta agresión, en el momento en que la toco siente paz, porque está fluyendo ¿de a dónde? Y en lugar de que me maldiga, me dice, no se preocupe, sé que fue un accidente. Sigo prendido.
como no me tardé en el conflicto del tropezón, alcanzo mi camión. Pero el chofer va de mal humor. Apúrese. Tengo la oportunidad de apagar el switch otra vez, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Llego a la escuela. Y el maestro está de mal humor. O la maestra. ¿Qué voy a hacer? Gracias, Padre, que tú puedes darle paz a mi maestro, a mi maestra. Enséñame a seguir contigo todo el día. ¿Te das cuenta? Es una decisión tuya. Esto va a eliminar eso de estar pidiendo ayuda a Dios cada rato. Eso es absurdo. ¿Me entiendes? Si el foco estuviera cada rato diciendo, energía, échame otra manita. No. Estamos hablando. ¿Qué pasó aquí? No, es tu combo que se pone a dormir. Estamos hablando de ser uno. ¿Sí? Estamos hablando de ser uno con Abba. Estamos hablando de que esta unión suya conmigo, suya contigo, es para siempre, es para todo. ¿Se dan cuenta? Vas a lavar ropa, vas a cocinar, vas a contestar el teléfono. ¿Qué pasa cuando hoy los teléfonos te avisan quién te está llamando, no? Entonces tú ves el número y es un cobrador. ¿Estás prendida o apagada? ¿Te das cuenta? En el momento en que tú decides hacer algo por tu cuenta, ya no funcionó. Y entonces terminamos frustrados. Y muchas veces frustrados con Abba. Porque ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Pues ¿qué pasó? Que tú no quieres dejarme que yo te vivifique. Que no has aprendido a vivir la vida eterna. ¿Entienden? Muchas veces cuando regamos el tepache, o la sopa, o el agua, no sé cómo se diga aquí, ¿no? ¿Qué riegan aquí? Agua, la sopa. Sabemos que hicimos mal y nuestra reacción es doble apagar el switch, ¿no? Porque empezamos a justificarnos, empezamos a echar la culpa, empezamos a, en lugar de correr a los brazos de nuestro papá. ¿Sí? ¿Quién te va a perdonar? Mi Padre. ¿Quién te va a limpiar? Entonces, ¿por qué no te reconectas? Ya regaste la sopa, prende el switch. ¿Dejas de ser hijo porque fallas? Hay una condición en el contrato que dice, pero si fallas, ahí muere, ¿eh? ¿Así dice? ¿Qué dice el contrato? Si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es el pago por tus pecados, y no solo por los tuyos, sino por los de quién,
de todo el mundo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Primera de Juan 1:9, confesar mis pecados, recibir la limpieza, recibir el perdón. Sí, no se trata de hacer penitencia y todo un rollo. Si no, no tenemos que negociar que Cristo vaya a la cruz otra vez, ¿o sí? Tenemos que ir a ser vivificados. Si tú andas con culpabilidad adentro, ¿quién decidió eso? El hijo pródigo se quedó con sus problemas hasta que no decidió hacer ¿qué? Venir al Padre. ¿Entienden? Entonces debe ser así, instantáneo. ¡Pum! ¿Te das cuenta que estás apagado? Prende el switch. Gracias, Padre, porque tú eres fiel. Yo he sido infiel. Confiesa, no mientas, no forres eso, porque algunos tomamos mucho tiempo en ver cómo vamos a confesar, ¿no? Y empezamos a vestir al santo, ¿no? Le ponemos un moñito aquí, le ponemos para que no se vea tan feo y seguimos apagados. Si dijiste una mentira, ¿qué eres? Un mentiroso. ¿Por qué no arreglamos esto para que no te moleste? ¿De acuerdo? Gracias. Entonces, ¿cómo se confiesa eso? A ver, piensen dijiste una mentira, ¿cómo te reconectas? ¿Qué vas a decir? Gracias, ¿por qué? Gracias porque me eché una mentira. Bueno, si estamos en automático, estamos apagadotes, ¿no? Pero, ok, cualquiera que sea la situación, a la hora de confesar, ¿cómo se hace la conexión? Pero esa conexión está correcta o incorrecta. Entonces, ¿cuál es la conexión correcta? Gracias, ¿quién? Ahí tengo que empezar. Lo que siga, empieza a recibir, no fabriques. Romanos capítulo 8 dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces tú apréndete nada más a decir una cosa, gracias Padre y ponte a recibir. ¿Sí? Y el Espíritu Santo te va a mostrar qué decir. Pero un ejemplo es, gracias Padre porque tú me has prometido limpiarme de todo pecado y acabo de decir una mentira. Entonces límpiame de mentira, Padre. Ya no quiero ser mentiroso. Tu promesa es hacerme verdad como Jesús es verdad. ¿Te das cuenta? No estoy dando gracias porque me eché la mentira. Estoy dando gracias por la promesa. ¿Ves la diferencia? Y al decir gracias Padre, me estoy identificando como su ¿qué? Como su hijo. Y eso me lleva otra vez a ser uno con Él. ¿Pueden ver esta conexión? ¿Qué es la conexión? ¿Cómo opera la conexión?
¿Sí? ¿No? ¿Sí? Tú eres el dueño de ese switch, de ese apagador o de ese interruptor, como le quieras llamar. Nadie más que tú. Ok. Si tenemos eso ya un poquito claro, vamos a movernos entonces a entender cómo estamos hechos. ¿Sí? Pero antes de entrar a ver todo nuestro ser, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz me santifique por completo. ¿Qué es santificar? Limpiarme. ¿De qué? De toda maldad, de todo pecado. Entonces, eso quiere decir que hay mucho que limpiar. Pero también dice, me santifique por completo. Si se trata de una santificación completa y eso queda terminado, ¿cuánto pecado va a quedar en mí? Esa es la promesa. ¿Sí? ¿Están entendiendo esto? Y entonces dice, y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, sin falta, sin contaminación, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Lo cual quiere decir que este proceso de santificación tiene que ocurrir ¿dónde? ¿Aquí en la tierra o después? Aquí en la tierra. Bueno, entonces fíjate, tú y yo no tenemos idea de cuántas cosas tienen que ser limpiadas de nosotros. No tenemos idea. Pero ¿quién sí la sabe? Abba. ¿Sí? Porque ante Él somos transparentes. En Hebreos 4:12 y 13 dice lo siguiente, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra adentro de mí hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de dónde? De mi corazón. Y todas las cosas están abiertas y desnudas ante sus ojos. Entonces, ¿dónde está viviendo Abba? ¿Qué está viendo? Todo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo lo que hay adentro de mí y adentro de ti, Él lo está viendo todo el tiempo. Eso es muy incómodo a menos que estés en fe, a menos que estés viviendo la promesa de ser hecho hijo o ser hecha hija de Dios. Porque si se trata de esa promesa, pues que vea todo, para que limpie todo. ¿Cierto? Pero si no hubiera esa promesa y Él está viendo todo, pues ya me amolé, ¿no? Porque imagínate, antes que yo le confiese, Él ya vio todo el mugrero. Ya estoy en negativo. Pero Él ya vio, ya me conoce, ya me amó, ya se comprometió a transformar todo lo que soy para hacerme su hijo.
Y me toca a mí ahora participar en ese proceso. ¿Sí? Y de eso se trata entonces toda nuestra vida. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida de estudio, de trabajo, de lo que sea. Toda tu vida se trata de una sola cosa. ¿De qué se trata? Ser hecho hijo de Dios. ¿Sí? Eso es. Si ya entendieron eso, vámonos. A lo que quieran. Entonces vamos tenemos un momentito antes de que termine esta sesión, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Quién va a ser mi reloj? ¿Tú? ¿Qué? Sí. Ok. Entonces vamos a asegurar en los minutos que nos faltan para el receso, vamos a asegurar que nos ha quedado clara esta parte, ¿sí? Y lo vamos a hacer aprendiéndonos una cancioncita. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, vamos a hablar de cada parte, pero sí. Estamos hablando, todo lo que estamos hablando es en tu espíritu. Eso es en tu espíritu. Porque Dios es espíritu. Y me ha hecho espíritu. ¿Dónde podemos unirnos? En el espíritu. 1 Corintios 6 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahí está la unión, ¿verdad? En tu espíritu. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok. ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno, se vive en uno. ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Vivir en uno es ser igual a Jesús. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él. Para ser uno con Él. Ahora vivo la vida eterna, la vivo en uno, la vivo en uno. Ya no hago más mis obras, las hace el Padre que vive en mí, las hace el Padre que vive en mí. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Las palabras dicen, ¿cómo se vive la vida eterna? ¿Cómo se vive? Se vive en uno. ¿Sí? ¿Y qué es vivir en uno? Es ser igual a Jesús. Porque así vive Jesús. ¿Sí? Entonces, los invito a que vamos a ver cómo se repite esto. No lo encuentro aquí, pero si no, se los vuelvo a poner. Vamos a tocar varias veces y cántenlo, entiéndanlo, recíbanlo. Sí, porque estas canciones que Dios está dando no son verdades cantadas. Y si le permites a Dios dártelas a ti también, en tu espíritu, en tu corazón, te van a ayudar a recordar ser uno. Prende el switch, ten el switch prendido. ¿Sí?
Y no puedes hacer trampa con el switch porque yo he tratado de ponerle cinta, ¿no? Para que no, pero no funciona nada, es una decisión consciente. Sí, no es, lo prendí en la mañana y se me olvidó que lo dejé prendido, no, tengo que permanecer en comunión. Bien. ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno, se vive en uno. ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Vivir en uno es ser igual a Jesús. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él. Para ser uno con Él. Ahora vivo la vida eterna, la vivo en uno, la vivo en uno. Ya no hago más mis obras, las hace el Padre que vive en mí, las hace el Padre que vive en mí. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Jesús vive la vida eterna siendo uno con el Padre. Él me ha dado la vida eterna para ser uno con Él, para ser uno con Él. Para vivir la vida eterna, tengo que dejar de hacer yo mis obras y dejar que el Padre en mí haga ¿qué? Las suyas. Entonces no se trata de lo que yo quiero hacer. Por eso es que ya no oramos, Señor, ayúdame a hacer. ¿Entienden? ¿Qué pasa cuando tú le dices, Señor, ayúdame a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Él o tú? ¿Van a ser tus obras o van a ser sus obras? Si son las tuyas, ¿qué va a pasar? Se llaman obras muertas. Sí. Pero sus obras son divinas, son vivificantes. ¿Qué diferencia que en el tropezón en la banqueta, en lugar de que ese tropezón cause mortificación adentro de mí y en la persona que empujé, pueda causar vivificación? ¿Te das cuenta? Cuando tú estás conectado, ves diferente, piensas diferente, eres diferente, porque estás siendo hijo o hija de Dios. Y lo que es importantísimo entender de esto, mis hermanos, es que se nos quite esa idea de que algún día vamos a poder ser como Jesús. Tú tienes acceso a quien Jesús es ya, todo el tiempo. ¿Sí? Ciertamente hay cosas que limpiar, porque traemos, y vamos a hablar de eso en las sesiones que siguen, de cómo es transformado nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, para vivir la vida eterna plenamente. Pero tenemos que empezar por el principio, y el principio está en aprender a vivir siendo ¿cuántos? Uno con el Padre, uno con Abba, uno, no dos. Dios no quiere hacer ni tu piloto ni tu copiloto. ¿Sí? Él viene a ser uno contigo. Vamos a Juan 17.
hermano? Juan capítulo 17. Y vamos a escuchar a Jesús. Primero, en el versículo 2, el versículo 3, perdón, donde él dice esto. Esta es una plática entre Abba y Jesús. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice el versículo 2? El versículo 3. Léanlo conmigo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora quiero que lo lean conmigo poniendo su nombre allí. ¿Sí? En lugar de que te conozcan a ti, yo voy a decir que Cristóbal te conozca a ti. Tú di tu nombre. ¿De acuerdo? ¿Listos? Y esta es la vida eterna, que Cristóbal te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bien, fíjense, la vida eterna es que yo conozca a quién, a Abba y a Jesús. ¿Qué cosa es conocer a Dios? Vivir lo que Él es. Sí. Conocer no es leer la Biblia para hablar de Dios. Nadie que se sepa la Biblia al revés y al derecho logra conocer a Dios. Se llena de conocimiento intelectual de lo que dice el libro. ¿Por qué es eso? Porque en el lenguaje de Dios, les digo rapidísimo esto, Dios tiene su lenguaje como todos tenemos el nuestro, ¿sí? Pero su lenguaje es eterno y su lenguaje se llama verdad. Ese es el idioma de Dios. Él habla verdad en español, en chino, en todo. Y en su lenguaje las palabras tienen un significado perfecto, correcto. Entonces, en el lenguaje humano, conocimiento quiere decir otra cosa que en el lenguaje divino. Si en el lenguaje humano conocer puede ser, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? Sí, ahí vive. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Conoce a Jesús? Sí, lo conozco. ¿Y cómo esto? En el lenguaje divino, conocer es vivencial, ¿sí? Yo creía que sabía mucho de Dios, porque estudiaba y todo este rollo. Y un día el Espíritu Santo, en mi propia transformación, me dijo, lo único que conoces de mí es lo que vives de mí. Y mi globote que yo pensaba que tenía, ¿han visto tronar un globo grande? Sí, ¡pum!, se acabó. Porque dije, pues entonces no conozco gran cosa. Casi nada. ¿Cuánto vives de Dios? Lo único que conozco es lo que vivo. Entonces Jesús abre esta charla con Abba y dice, tú me diste potestad para que yo le dé vida eterna a todos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero no es el conocimiento de oídas, sino es el conocimiento de aquí adentro, ¿sí? ¿Cuándo conozco
al Dios paz cuando vivo paz. ¿Sí? Entonces empiezo a conocer al Dios paz. Cuando conozco a la persona amor, al Señor amor, cuando vivo amor. ¿Entienden? Si no vivo el amor que Él es, ¿lo conozco? Es como leer una novela, ¿no? Entonces, Jesús dice que te conozcan, que te vivan. Bueno, vamos a unir eso a lo que hemos estado viendo toda esta mañana. ¿Sí? ¿Se trata de qué? De ser uno con quién. ¿Cómo regreso al escritorio? Ser uno. Él se da a mí. Si es la energía, se da al foco y el foco prende. Dios se da a mí y yo soy vivificado. ¿Se dan cuenta? Y Él se da a mí eternamente. Eso es vida eterna. ¿Te das cuenta? Todo lo que Él es, ¿dónde está ahora? En mí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y en qué cantidad? Todo. Entonces, ahora se trata de vivirlo, de vivir a Dios. Eso es conocerle, ¿sí? Vivir lo que Él es. Entonces, tienes que ubicarte, tienes que ponerte en ese lugar, en lugar de ¿cómo le voy a hacer? Eso ya no cabe en la nueva vida, no es cómo le voy a hacer, es qué vas a hacer tú, Padre. ¿Te das cuenta? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres pensar? ¿Qué quieres sentir? Fluye lo que tú eres adentro de mí para que yo sea ¿cuántos contigo? Uno contigo. Y te conozca. Quiero conocerte. Eso es parte de lo que yo le pido a mi Padre. Es déjame conocerte en esta situación, Padre. Pero ponlo a prueba. Y lo has hecho. Yo sé que has vivido la presencia de Dios. Así le decíamos, ¿no? Es que ando buscando la presencia de Dios. Pues ya no la busques. Ya está aquí, nada más ahora aprende a ser uno. ¿Sí? Tengo que apagar el switch del yo, de ser yo por mi cuenta, porque Él no va a venir a ayudar al yo. Por eso Jesús dijo, ¿quieres ser como yo? ¿Quieres venir a donde yo voy? Niégate, ¿qué? A ti mismo. Deja de ser quien has sido para que puedas. Porque si estás lleno de ti, ¿cuánto te cabe? Nada. Si estás lleno de ti, ¿cuánto de Dios te cabe? Nada. Entonces tienes que apagar ese switch para aprender el correcto y decir, cuando yo me pongo en esa ubicación, digo, ¿qué puedo hacer divinamente yo de mi propia cuenta? Nada. Bueno, en Juan 15 Jesús nos dice, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, hermanos, esto ha sido una introducción a la vida en uno. ¿Sí? ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive el cantito, ¿cómo dice? ¿Cómo se vive la vida eterna? Se vive en uno, se vive en uno.
¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. ¿Va de nuevo? Contesten bien, ¿eh? ¿Cómo se vive la vida eterna? ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Otra vez. ¿Cómo se vive la vida eterna? ¿Y qué es vivir en uno? Vivir en uno es ser igual a Jesús. Vamos a dar gracias. Abba, gracias. Gracias porque estás en cada uno de nosotros para vivificarnos eternamente. Y nos estás invitando a conocerte en todo, en lo más sencillo y en lo más complicado de nuestros días. A conocerte en nuestro pasado, porque tú vienes a redimirlo. A conocerte en nuestro presente, porque tú estás presente para transformarlo todo y darnos acceso a tu naturaleza, a tu vida, en todas las cosas. Y a conocerte en nuestro futuro, porque tu promesa es fiel. Tú eres poderoso para cumplirla en nosotros. Gracias por lo que estás haciendo adentro de nosotros, abriendo nuestros ojos a lo sencillo que es tu verdad, a lo accesible que estás a cada uno de nosotros y a la realidad de que es nuestra elección el recibirte, el permitirte y el permanecer en ti, y eso arregla todo. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.